En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el quinto y último domingo después de Pascua. El próximo jueves es el de la Ascensión. Y en este domingo de hoy vemos la continuación del Evangelio del domingo tercero después de Pascua. Y esto hay que recordarlo para también entender la parte final. Y vemos que primeramente en este Evangelio les dice nuestro Señor, o les hace el reproche, la advertencia, la amonestación, o como quiera, de pedirle al Padre, y que el Padre os dará todo, pero que hasta ahora nadie ha pedido al Padre en su nombre. Esto muestra muchas cosas, como nuestro Señor es mediador, intercesor, puente, pontífice, y cómo el Padre es la fuente de la divinidad y de toda la divinidad que tiene nuestro Señor, porque todo lo que tiene el Hijo se lo da el Padre. Y en ese sentido es por el cual dice en otro pasaje que el Padre es mayor que Él, no por otra cosa, sino por ese origen del cual el Padre da todo al Hijo y el Hijo recibe todo lo del Padre, aunque en nuestro caso recibimos la mitad de la mujer y la mitad de la madre y la mitad del Padre. Aquí es 100% del Padre. Entonces toda la procedencia del Hijo es del Padre. Y esto toca la entraña misma del misterio de la Trinidad. Hay que recordarlo y decirlo. Entonces, por eso es la fuente de toda la divinidad y de todo lo que el Verbo tiene. Porque todo lo recibe del Padre. Y lo único que tiene el Verbo de propio es el ser divino personal. Y lo único que tiene de propio el Padre es el ser divino personal, paterno, y en el caso del Hijo, filial. Es el ser divino paternal, paterno o filial, el que personifica y distingue al Padre del Hijo. Y a su vez también pasa lo mismo con el ser personal de origen del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, por eso el Padre está dispuesto a darnos todo mientras se lo pidamos en el nombre de su Hijo, del Hijo. Y hasta ahora nos ha pedido en su nombre, y su nombre es Jesús, Yeshua, el Salvador, el Salud Dador. Y San Agustín dice que pedir en su nombre es justamente pedir lo que es compatible, necesario para nuestra salvación, y no otra cosa, no ganarse la lotería o pasarla bien en este mundo. Ni todos los derivados de nuestra voluntad, porque la voluntad primera es justamente la de salvarnos. Y eso
Hay que hacerlo y pedirlo en el nombre de nuestro Señor. Es muy antiecuménico este evangelio, este pasaje. Así que, ¿cómo se van a salvar las demás personas que no creen en Dios Trino, que no piden en el nombre de Jesús? ¿Cómo se van a salvar? ¿A dónde queda la libertad religiosa y de conciencia? Vuelta chicha. Hay un solo camino, una sola vía, un solo hijo, un solo pontífice, un solo puente, no hay más. Y esto es categórico. Y esto es una de las herejías que hoy polulan con el ecumenismo, con la libertad religiosa, que no hay que olvidarlo. Nadie se salva fuera. Así de claro. El abismo que hay entre este mundo y la humanidad entera y el cielo tiene un puente y es Jesucristo, y no hay vuelta que darle. Así que más antiecuménico a lo modernista no puede ser este evangelio de hoy. Entonces, para que se nos dé lo que le pidamos al Padre, tiene que estar en consonancia, de acuerdo con la salvación que el mismo nuestro Señor nos procura. Y si no nos da lo que le pidamos, aún pidiéndole la salvación, que le pidamos que nos aumente la fe, que nos aumente la caridad, que nos aumente lo que fuera, la gracia, o nos dé capacidad para ser más buenos y santos, y no nos los da, es porque no lo pedimos correctamente. Quizás lo pedimos como un derecho adquirido, obligatorio, y no una gracia. Lo pedimos con imposición, con soberbia, con orgullo, con imposición, como un niño caprichoso. Papi, cómprame y dame. Pues no. Todo eso conculca el pedir en el nombre de nuestro Señor, y comenzando por pedir con verdadera humildad y reconocimiento de lo que se es, y no altiva y altaneramente. Entonces así San Agustín nos indica cómo debemos de hacerlo para que esa oración y esa petición sea fructífera. Y además, muchas veces, ese fruto no lo vemos inmediatamente. Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Además, entonces, pero por eso nunca conculcar a Dios haciéndole el reproche que le hace más de media humanidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Incluido el mal, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Pues bien, entonces que esto nos ayude a aclarar un poquito el panorama. Y nuestro Señor les dice que no les hablará más en parábolas, en semejanzas. Y San Juan Crisóstomo y San Agustín, pues, dicen que es a partir de que durante las
40 días después de la Pascua hasta la Ascensión serán ilustrados, y de hecho fueron así. Y San Agustín dice, sobre todo después de Pentecostés. Poco importa, de todos modos, en ambos periodos se cumpliría esto al pie de la letra, podríamos decir, para los apóstoles, porque los apóstoles no ignoraban ningún dogma que posteriormente se pudo haber definido en la Iglesia, como la Asunción, por ejemplo, como la infalibilidad papal, por ejemplo, como la definición, tantas definiciones que se han producido en el tiempo. Ellos lo sabían perfectamente y mucho mejor que nosotros. Pero una cosa es la fe que ellos tenían por revelación inmediata, y otra cosa es lo que ellos por revelación inmediata transmitían a la iglesia y a los discípulos. Esa es la distinción. Pues bien, entonces le dice nuestro Señor que nos rogará por ellos al Padre, porque el Padre nos ama. Entonces no hay que pedirle. Él no le va a pedir porque ya está implícito ese amor del Padre, y ese amor que pasa por haber creído en el Verbo encarnado, en su Hijo, porque habéis creído en mí y que yo salí de Dios. ¿De cuál Dios? De Dios Padre. En las Escrituras por ahí muchas veces dice Dios. ¿Y por qué dice Dios? Y el Hijo queda como si no fuera Dios, porque está hablando de Dios Padre. Sencillamente. En muchos casos. Entonces, nos muestra el amor paterno del Padre Celestial a todas sus criaturas, de un modo muy general y de un modo muy particular a los que tienen fe y creen en el Verbo encarnado, que salió de Dios. Y esto es muy importante, porque si Cristo no sale de Dios, no es Dios. El que niega que el Verbo encarnado es el Hijo de Dios es el anticristo. Para resumirle en definitiva y en última instancia y al fin de cuentas. Así de delicada y de profunda y de veraz son las Escrituras. Y rica es la doctrina teológica de la Iglesia. Porque la Iglesia no se puede pasar de la teología. Se la pasarán los curas y el clero y la jerarquía imbécil. Pero la Iglesia no puede pasarse de la teología. Si hasta la fe es teologal. Pero mucho Kempis. Y por ahí me han dicho, padre, no hable mucho de la Argentina, sobre todo, porque hay fieles. El que no entienda es porque no quiere entender. Y yo no tengo la culpa. Pero sí soy el único que ha enfrentado al Kempis, y con argumentos. Y que se me presente cualquier curita respingado o teólogo respingado a ver dónde queda. Porque gran parte de la basofia espiritual
que ha repercutido en la teología viene de esa mentalidad kempiana. Así de claro. Y a punta de una espiritualidad sin doctrina, santificar a la gente. ¿A dónde se ha visto semejante barbaridad? Pero que no haya habido en la iglesia quien lo diga, pues me tocó a mí, che, ¿qué querés vos? Así son las cosas. Es que Dios nos dio la inteligencia para algo, para captar la verdad. Así que sin la luz de la inteligencia, ¿a dónde queda la voluntad y los afectos y los sentimientos? Serán de burros y de animales, como la vaca y el perro. Pues bien, entonces queda claro que socapa de una falsa humildad se decapite la intelectualidad, cuando la intelectualidad en Dios es lo que produce el verbo. A ver si nos entendemos. Porque el verbo no sale por volición paterna, ni afecto paterno, sino por intelectualidad paterna de su propio pensamiento, que es el verbo. Pues bien, entonces así vemos ese amor que nos profesa el Padre, y por eso nuestro Señor no tiene necesidad de pedir por nosotros. Y en ese amor entonces es que somos creados y mantenidos en el ser y en la existencia. Pues bien, entonces, así nuestro Señor continúa diciendo, y aquí viene la parte que hay que recordar, que este Evangelio es la continuación del Evangelio del domingo tercero. Y es que les dice, porque ahora, o mejor dicho, le dice que Él había salido del Padre y vino al mundo y ahora vuelve al Padre. Ah, ya no nos hablas en enigmas, en parábolas, entendieron. O sea que lo que no habían entendido unos minutos antes, porque es el mismo pasaje, el mismo capítulo 16, entonces ahora sí entendieron esa parte del poco de tiempo que le verían y un poco de tiempo que no le verían. Hasta que ahora se los dice, salí del Padre, vine al mundo y ahora del mundo vuelvo al Padre. Ah, se les hizo la luz. O sea, que lo que no entendieron fue por unos pocos minutos. Y no lo que le pasa a los hombres de la iglesia que siguen sin entender esto. Y por eso la única explicación era
y es la que da San Agustín, que es la misma que me está diciendo el Evangelio. ¿Y cuándo me voy al Padre? El día de la Ascensión, porque no vuelve al Padre con su humanidad, sino hasta la ascensión. Después de los 40 días de la resurrección, de la Pascua. Entonces estaba clarísimo cuál era el tiempo. Pero sin embargo, la gran mayoría de los exégetas y teólogos no lo ven, ni lo van a ver. Porque es apocalíptico. Como es apocalíptica la Iglesia. Nuestro Señor siempre está con el relojito de la parusía. Me voy pero vuelvo. Porque Él se encarnó en esta tierra. Se hizo carne, hombre, en esta tierra, ni en la luna, ni en la cochinchina, ni en los cielos. Y por eso es rey de esta y sobre esta tierra. Y su reino como hombre comienza en esta tierra cuando se encarnó, no en el cielo. Y eso no es cuestión de exégesis. Eso es dogma de fe. Que después venga una exégesis patrística o no patrística, milenarista o no milenarista, es otro cuento. Así que todos los antimilenaristas, alegoristas y espiritualistas que no afirman que Cristo es rey en esta y sobre esta tierra es un perfecto hereje. Y si ya lo admite como lo debe de admitir, no tendría ningún óbice para el milenarismo patrístico en cualquiera de sus versiones. Y esto es lo que no aclaró ni Lacunza, ni el padre Castellani, ni ninguno de los milenaristas. Entraban en el tema como una cuestión exegética, más o menos opinable o no opinable por el sentido literal, pero más allá del opinable, no opinable, del sentido literal o no literal, está el principio dogmático del cual va a derivar la exégesis. Y hay que plantear el profundo abismo que hay, aunque sean muy estrecha la relación. Y esto hay que advertirlo para quitar el óbice, que en su ignorancia la mayoría tiene, y en su ignorancia son herejes, porque chirrean al solo hecho de hablar del reino de Cristo, rey en esta y sobre esta tierra, y relegarlo a los cielos, cuando Él se hizo hombre aquí y no allá arriba. Y por eso con la ascensión se cumple entonces la justicia de que esa humanidad del Verbo encarnado sea exaltada en la gloria del Padre en los cielos con la ascensión. Pero es que de esto nadie parece entender nada cuando se habla. Y se la dan de eruditos y de sabiondos. Y no se conoce lo elemental. Y esto en el fondo es el substrato de toda esta apostasía
Entonces vemos cómo, una vez más, en este discurso de despedida, y después de este pasaje, faltan 2 o 3 versículos más y comienza la oración sacerdotal. O sea que son las últimas palabras de nuestro Señor antes de Getsemaní y de que comience su pasión y muerte. Y cómo es apocalíptico. Así que esa tirria, que se la vayan quitando. Porque lo que tienen en el fondo es el demonio adentro. Conceptualmente. A lo judaico. Hay una resistencia que se pone voluntariamente. Una barrera. Y no es el muro de Berlín que se puede derrumbar. Sino la barrera del libre albedrío, de la libertad, de la voluntad, que no se deja permear por la verdad divina. Y eso es un hecho, porque si no, todo el mundo sería católico, apostólico y romano. Y aún siendo católico, apostólico y romano, vean cuánta herejía hay dentro. Por eso no todo el que dice Señor, Señor. Que nos quede bien claro. Y por eso hay que pedir la iluminación divina. Y pues bien, así entonces vemos cómo ahora sí, antes no entendían, pero ahora sí entienden. Pero muchos en la iglesia no quieren entender. Y falta ese espíritu de la libertad perfecta de la que nos habla la epístola. Y vemos cómo también se conjuga una vez más evangelio y epístola, si se sabe teclear. O se sabe por dónde le entra el agua al coco, o cómo masca la iguana, o como quieran. Porque el espíritu de la perfecta libertad nos la da la verdad divina. Esa verdad que nos hace libres. Y no libres para hacer nuestra caprichosa y pecadora voluntad. La libertad no es para el mal. La libertad es para obrar en el bien. Con conocimiento de causa. Como seres inteligentes. Y no la posibilidad de pecar. La posibilidad de pecar es una defección de la libertad. Pero la libertad en sí misma es una perfección. Eso no hay que olvidarlo. Pero como eso entraña conceptos filosóficos o metafísicos que mal se han barajeado, incluso en las mejores universidades del mundo católico, como el angélico y la gregoriana, entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos?
Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, así vemos cómo los apóstoles entienden este famoso párrafo del poco de tiempo que no entendían. Y cómo una vez más el Evangelio y la iglesia es apocalíptica. Otra cosa es que los hombres de la iglesia no lo sean. Y por eso terminan, como ahora, siendo unos reverendos apóstatas. Por lo que hay hoy es la apostasía. Y gente muy buena se pregunta todavía más, la gran tribulación no es una cuestión física, de hambre, de guerra, de muerte. Eso es una secuela, es un efecto. La gran tribulación es teológica, teologal, espiritual. Es la defección en la fe. Es la no proclamación del Verbo encarnado. Con todo lo que ello implica, que viene de Dios, que sale de Dios y que vuelve a Dios. Padre. Porque lo demás son cuentos secundarios. Pero como a uno solamente cuando le tocan la barriga o la panza o el bolsillo es que chilla, mientras tanto viva la pepa. Porque si uno no vive de la verdad, ¿qué me importa que la verdad se pisotee? Y si soy medio católico, como la gran mayoría que lo somos, pues hasta que no me quiten el pan de la boca, pues no pasa nada. Y la verdad, ¿qué importa que no siga imperando por el magisterio sacrosanto de la Iglesia infalible? Que ese es el obstáculo. Si nos atenemos a las palabras de San Pío X, que las recuerdo. Nuestro Señor no vendrá sin que antes venga el anticristo, el hijo de pecado. Y el anticristo no aparecerá hasta que no se quite el obstáculo. Y sin hablar de obstáculo, San Pío X dice, y eso será el día que la Iglesia deje de hacer imperar la verdad. Y eso es hoy un hecho palpable. Y ese es el obstáculo que involucra a todos los otros obstáculos que podían identificarse en este gran obstáculo que lo abarca todo. Como el orden romano, el derecho romano, que el Espíritu Santo, que la Santa Misa, que la doctrina, todo eso forma el averaje de la verdad que impera o hace imperar la Iglesia. Y que estos papas apóstatas no lo han hecho. Así de claro. Poco me importa después lo que hagan y lo que digan. Pero ese es el primer ministerio de la Iglesia y del papado. Que impere la verdad. Por eso, al príncipe o el rey de Hindenburgo, que no entiendo, porque si está casado con la reina, que le digan rey. Pero no, parece que cuando la reina es reina, tú eres como el zángano.
Si yo soy rey y me caso con la plebeya es reina. Pero si la reina se casa con el plebeyo no es rey. Qué linda feminismo, la libertad femenina, qué bien, ¿no? Le dan la batuta y te dan en la cabeza. Pues bien, poco importa, esto es anecdótico. Citado por Monseñor Lefebvre, no es posible en los años de la preparación o con ocasión de la preparación del Concilio Vaticano II que se siga afirmando algo que es intolerable para la judeo-masonería, que Cristo es la verdad, el único camino, que no hay más posibilidad. ¿A dónde estará esta alma ahora? Espero que se haya convertido, pero eso lo sabrá solamente Dios. Pero aquí en la tierra, y la gente fijándose estúpidamente a ver si es un reptiliano, pero no se dan cuenta de lo reptiliano y diabólico que dijo, y que ahora todo el mundo lo dice: libertad religiosa y ecumenismo, que es lo mismo. Entonces, ¿qué queremos? Con una humanidad así de imbecilizada y desestructurada. Y después de un clero idiota y útil que vamos para donde va la gente, Vicente. Pues nada. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para comprender la grave crisis apocalíptica que ni aún Monseñor Lefebvre ni de Castro Mayer la vieron. La vislumbró por ahí Monseñor, pero ya fue un poco tarde y un poco sotoboche. Y esa fue una de las grandes lagunas, porque esta crisis es eminentemente apocalíptica. No es política, ni económica, ni social, ni moral, ni lo que quieran. Todo eso viene como consecuencia. Es apocalíptica, no hay reversa. Y por eso orar en el nombre de Cristo hoy se impone más que nunca. Ven, Señor Jesús, Maranatha. No hay más. Y quizás por eso se esté un poquito demorando. Porque de los que conservamos la fe, dentro de los que nos queremos llamar tradicionalistas, a ver cuántos aguantan este sermón. Si ayer mismo me estaban diciendo, la oposición de los mismos tradicionalistas al tema apocalíptico. Y para decirlo con nombre y apellido, en Córdoba. Lástima que cuando yo fui por 2 años superior y el primer prior de Córdoba no me salió ninguno, porque... Pero si ha habido y los hay de los que fueron mis fieles, ¡qué desastre! Pero ¿por qué no hablaron antes? Porque ahora estarían sepultados. Y por eso lo digo con dolor. Así que las cosas como son. Pues bien, mis estimados hermanos, una vez más vemos cómo el Evangelio es eminentemente
totalmente apocalíptico, teniendo en cuenta que son prácticamente las últimas palabras de nuestro Señor antes de comenzar su pasión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.